Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal para así seguir estudiando la Biblia a profundidad. Hermanos, vamos a iniciar porque queremos aclarar algunos puntos teológicos sobre lo que es el sello de Dios en la palabra de Dios. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Danos ese poder de lo alto, esa promesa del Consolador que nos guiaría a toda verdad. Gracias por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos aclarar algunos puntos teológicos sobre lo que es el sello de Dios. Así que vamos a tratar de explicar de una forma profunda lo que es el sello de Dios teológicamente. Así que vamos a iniciar usando Efesios 1:13. ¿Por qué vamos a usar esta cita? Esta cita es una de las que más se manipulan y se tuercen para sostener de que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Noten cómo dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta cita se ha sacado de contexto para sostener de que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Lo usan los católicos, lo usan los protestantes y algunos hermanos que han apostatado de la fe adventista ya están usando también los mismos argumentos para sostener de que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Esto es un error. Todo cavila en no estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para interpretar un texto correctamente? Siempre hay que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Y de paso, en el idioma griego, el texto bíblico enfatiza de que el Espíritu Santo es el sellador, no que sea el sello. Es un error de interpretación bíblica sostener de que el Espíritu Santo sea el sello de Dios. ¿Por qué razón? En el griego, la palabra sellados o sellar que aparece en Efesios 1:13 es la palabra efragizo. En el griego, esa es una palabra o un verbo conjugado, un verbo activo, que presenta una acción. O sea que el texto y la sintaxis está denotando de que el Espíritu Santo es el sellador, no el sello, porque efragizo es un verbo conjugado activo. Los protestantes que están sosteniendo que el Espíritu Santo es el sello desconocen la morfología de Efesios 1:13. De paso, estas mismas palabras el apóstol Pablo las dice en Efesios 4:30. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí se presenta otra vez el verbo conjugado, efragizo, para denotar la acción de sellar. Es evidente que el Espíritu Santo es el sellador, no el sello. No se vaya a dejar engañar, amigo hermano, si a usted le están diciendo que el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo es el sellador, ¿sí? Ahora, lo vamos a demostrar bíblicamente. Porque es necesario, hermano, que dejemos que la Biblia nos responda. Cuando usted tenga una duda, no vaya a preguntarle al pastor, no vaya a preguntarle a los sacerdotes, porque es posible, y lo más seguro, que le pueden enseñar alguna falsa doctrina. Así que es mejor preguntarle a Dios a través de su palabra, pero estudie la Biblia con disciplina. Permita que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto explica a otro texto. Vamos a demostrar de que es incorrecto decir de que el Espíritu
Espíritu Santo sea el sello de Dios, porque el griego no lo permite esa interpretación. Entonces vamos a ver cuál es el sello del Dios vivo, porque este tema es de vital importancia para nuestra salvación. Porque si estamos sellados por el Espíritu Santo, significa que somos hijos de Dios, porque de lo contrario, tendríamos que tener la marca de la bestia, porque solamente hay dos grupos en la Biblia: los que tienen el sello del Dios vivo y los que tienen la marca de la bestia. En este caso estamos estudiando el sello del Dios vivo, que lo impregna el Espíritu Santo en el creyente, porque el Espíritu Santo es el sellador. Entonces vamos a iniciar leyendo lo que dice Pablo. Pablo nos habla del sello de Dios. Noten lo que dice 2 Timoteo 2:19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Noten qué interesante. Cristo conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son hijos de Dios. Dios conoce a los que son sus hijos. ¿Por qué razón? Porque tienen su sello. Pero ¿qué es el sello? Noten con qué lo relaciona Pablo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oh, interesante, muy interesante. Pablo relaciona el sello de Dios con apartarse de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Según el diccionario Strong, iniquidad es del griego adikia, que esta palabra se puede traducir como injusticia o desobediencia. Es la palabra equivalente a infracción de la ley que se usa en 1 Juan 3:4. Aunque Juan dice que el pecado es infracción de la ley, esa palabra se tendría que traducir armatía, heral blanco, y anomía, no conformidad con la ley. El equivalente sería adikia, injusticia o desobediencia, que es la palabra que está usando Pablo en 2 Timoteo capítulo 2:19. O sea, que los hijos de Dios que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa son aquellos hijos de Dios que obedecen la ley, que no la transgreden, o sea, se apartan del mal. Por eso es que tienen el sello del Dios vivo, porque son obedientes y se apartan del mal, o sea, no quebrantan la ley. Muy interesante eso, no se vayan a confundir. Ahora, ¿saben algo interesante? Según la Biblia, señal o sello se puede usar intercambiable. Noten lo que dice el apóstol Pablo, usando como referencia la circuncisión. Usa el término señal o sello intercambiable. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Estas palabras son dirigidas para Abraham. Abraham, hablando de la circuncisión para Abraham y su descendencia, que fueron los judíos y los israelitas, era la señal del pacto, pero noten que era la señal y el sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Noten qué interesante. Usé este texto para demostrar que señal o sello se puede usar intercambiable, pero noten que los hijos de Dios que son sellados y que son conocidos por Dios es aquellos que se apartan de iniquidad, se apartan de transgredir la ley, se apartan del mal, porque están sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ente activo que sella a los hijos de Dios que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Sigamos profundizando. ¿Cómo saber qué es el sello de Dios y dónde encontrarlo? Noten cómo dice Apocalipsis 14:1, hablando de los 144,000. De paso, los 144,000
es el último remanente, el último ejército que estará vivo antes de la venida de Cristo, que resistirá la ira del dragón y la coalición impía, la bestia, el dragón y el falso profeta. Si usted está vivo y persevera hasta el final, formará parte de este ejército especial de los 144,000. Pero noten las características de este grupo selecto, de este último ejército de Dios en este mundo de rebelión y apostasía. Noten cómo se describe. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Ahora, por falta de tiempo no podemos extenderlos para hacer un estudio profundo de este versículo solamente, pero vamos a dar algunos pincelazos para que entendamos el marco del texto. Cuando la Biblia dice, especialmente en profecías, que este grupo selecto tiene el nombre de Dios y de su Hijo en su frente, esto es un símbolo de que tienen el carácter de Cristo en sus vidas, reflejan el carácter de Cristo. La mente es símbolo de intelecto. El nombre de Dios es un símbolo de el carácter. El nombre de Dios en profecía representa su carácter. O sea, en otras palabras, este grupo selecto de justos, que son los 144,000, reflejan plenamente el carácter de Cristo, porque poseen el nombre de Dios escrito en sus frentes. La frente aquí no es algo literal, como algunos protestantes que interpretan la marca de la bestia y el sello de Dios, algo literal externo que se va a escribir en la frente. Eso es inconsistente. Estamos hablando aquí con términos simbólicos. La frente es sinónimo de intelecto o mente. Cuando la profecía dice que este grupo selecto de justos tiene el nombre de Dios escrito en su frente, es evidente que Dios posee la mente de este remanente. Dios posee la mente de estos hijos, o sea, estos hijos de Dios reflejan el carácter de Cristo, el carácter de Dios en un mundo de rebelión y apostasía. Interesante. Pero ¿qué es tener el nombre de Dios en sus frentes escrito? Es evidente que el contexto nos dice que significa que este grupo selecto guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo se guardan los mandamientos de Dios y dónde se escriben? Es en el intelecto, en la mente y en el corazón. El contexto lo dice. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten qué interesante que este remanente guarda los mandamientos de Dios y tienen el nombre de Dios en sus frentes. Hagamos una hilación de estos textos. Según el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 al 16, ¿quién escribe esos mandamientos en la mente y en el corazón? Es el Espíritu Santo. Noten cómo dice Hebreos 10, versículo 15 al 16, dice: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí está más que claro que el Espíritu Santo es el sellador. El sello de Dios es su ley, que el Espíritu Santo graba en la mente y en el corazón de los hijos de Dios que han sido redimidos. ¿Notaron, hermanos? Cuando dejamos que la misma Biblia se interprete sola, se encuentra la explicación correcta del texto que estamos estudiando. Al unir esta cita de Hebreos con Efesios 1:3, se queda más que claro de que el Espíritu Santo es el sellador, no el sello. El sello lo encontramos en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Y de paso, noten lo que dice el profeta Isaías, Isaías 8:16. Ata el testimonio. El testimonio se le llamaba al decálogo, a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Ese era el nombre que se le conocía al decálogo, el testimonio.
sella la ley entre mis discípulos. Noten que se relaciona el sello de Dios o sellar con el testimonio, o sea, con la ley. No hay lugar a duda entonces que el sello de Dios se encuentra en los 10 mandamientos. Está en la ley de Dios. La ley que es un reflejo del carácter de Dios. Cuando los hijos de Dios son transformados por el poder del Espíritu Santo, según el libro de Hebreos, el Espíritu Santo escribe en la mente y el corazón esas leyes divinas. En ese sentido, el Espíritu Santo está sellando a los hijos de Dios. Por eso es que en el griego el verbo conjugado sellar es un verbo activo. Por eso es que es inconsistente e imposible decir de que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Los que están enseñando esto, hermanos que han apostatado de la fe, desconocen tanto la gramática como su propia Biblia. Hermanos, nunca un texto debe de interpretarse aislado de su contexto. Hay más textos que hablan del mismo tema. Debemos de armonizar la Biblia para ver cuál es el significado de las palabras, para que lleguemos a una interpretación correcta. No hay lugar a duda que el Espíritu Santo es el sellador y el sello lo encontramos en la ley divina que el Espíritu Santo escribe en la mente y el corazón de sus hijos. Eso es, en profecía, tener el nombre de Dios y de su Hijo en la frente de los redimidos. En este caso se habla de los 144,000. Pero seamos un poco más profundos. En Apocalipsis 14 encontramos los mensajes de los 3 ángeles. Noten el mensaje del primer ángel que dice, y vamos a notar que estos 3 mensajes están estrechamente unidos y enlazados. Uno depende de otro, por eso es que deben de predicarse secuencial y acumulativos, uno después de otro, y uno se complementa con el otro. Noten el mensaje del primer ángel tiene 3 imperativos, y estos 3 imperativos están estrechamente unidos entre los 3 mensajes. Noten cómo dice el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. En medio del cielo vi volar a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, noten el versículo 7, aquí van los 3 imperativos. Diciendo a gran voz, megáfono, en griego es megáfono, gran voz. Temed a Dios, primer imperativo. Dale gloria, segundo imperativo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, aquí va el tercer imperativo. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy interesante, 3 imperativos que encontramos en el mensaje del primer ángel. Temed a Dios, dale gloria y adorar al Creador. Ahora, si nosotros notamos el mensaje del segundo ángel que está en el versículo 8, habla de la caída de Babilonia. El tercer mensaje que está en el versículo 9 al 11 habla del castigo y de la ira de Dios que sufrirán los que adoren a la bestia y reciban la marca de la bestia. O sea, los 3 imperativos están conectados con cada uno de estos 3 mensajes. Temed a Dios está conectado con el mensaje del primer ángel que tiene que ver la hora de su juicio ha llegado. Darle gloria está conectado con el mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído porque no le ha dado gloria a Dios. Y adorar al Creador está conectado con el mensaje del tercer ángel. O sea, que para escapar de la marca de la bestia y su imagen, hay que adorar al Creador, porque ese es el tercer imperativo que está conectado con el tercer mensaje de los 3 ángeles. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es adorar al Creador? Adorar al Creador es una referencia a un modismo que viene de Éxodo 20:11.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que adorar al Creador es un modismo que viene del 4.º mandamiento de la ley de Dios. O sea que los 144,000 que tienen el sello del Dios vivo, y que ese sello ha sido escrito por el mismo Espíritu Santo, también este remanente guarda el día de reposo, el 4.º mandamiento de la ley de Dios. O sea que el sello de Dios lo encontramos en el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Recuerden que les dije de que señal o sello se puede usar intercambiable en la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, hablando del Shabbat, dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Noten que señal o sello se puede usar intercambiable según Romanos 4:11. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y eso se repite en el versículo 20: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado es el mandamiento que refleja las características de un sello. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Sencillo. Un sello, para que sea un sello genuino y válido, tiene que tener por lo menos 3 características. Primero, nombre, título y territorio. Noten lo que dice Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí dice la razón. Aquí se da las 3 características del sello. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Cuál es el nombre? Jehová. Título, creador. Territorio, toda la tierra y el universo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º, por tanto lo bendijo y lo santificó. Interesante, hermano. Solamente el 4.º mandamiento contiene las características de un sello. O sea que el sábado es un reflejo de lo que es un sello. O sea, cuando decimos un reflejo, no es simplemente por guardar el sábado. El sábado refleja el carácter de Dios como los otros 9 mandamientos. O sea, toda la ley refleja el carácter de Dios, pero el sábado como mandamiento refleja las características de un sello. Representa a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Es interesante que, basado en esto, Elena de White dijo en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 17, párrafo 3, dice: de los 10 mandamientos, solo el 4.º contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Tremendo. Pero no basta con solamente guardar el sábado. Se necesita obedecer todos los mandamientos. El sello de Dios tiene 2 dimensiones, una externa y una interna. La externa que se puede ver es la observancia del sábado. El sábado como 4.º mandamiento refleja las características de un sello, pero hay una señal interna que también es hecha por el mismo Espíritu, y eso tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter que refleja el amor de Dios en nuestras vidas, porque muchos pueden profesar guardar el sábado, pero no reflejan el carácter de Cristo. No se les ve una transformación en su carácter. Son mal hablados, son repugnantes, son odiosos. Necesitan una conversión interna.
necesitan que el Espíritu Santo escriba la ley en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que el Espíritu Santo es el sellador. Noten que Elena de White dice que el sábado como cuarto mandamiento contiene las características de un sello que presentan a Dios como el gran legislador. Sí, pero ahora vamos a ver lo que dice en esta otra cita, que ahora Elena de White habla de algo interno. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 6 dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. Noten cómo dice la carta número 12, escrita en el año de 1886, dice: el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley, y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Noten que el sello de Dios tiene que ver con algo interno y también con algo externo. Noten lo que dice esta otra carta, carta 126, escrita en el año de 1898, dice: ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Lo mismo que dice Efesios 1:13. Hermanos, no hay lugar a duda de que el sello de Dios está en la ley. Los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios y eso se revela en la observancia de todos los mandamientos, incluyendo el sábado, que contiene las características de un sello y que presentan a Dios como el gran legislador. ¿Y quién hace eso en el creyente? El Espíritu Santo de la promesa. No hay lugar a duda de que el Espíritu Santo es el sellador, no el sello. Cuando alguien le diga el Espíritu Santo es el sello, corríjale, cítele la Biblia, los textos que le he citado, para mostrarle de que está errado. Los adventistas tenemos la segura palabra profética: el sello de Dios es en su santa ley. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso estudio, para que podamos siempre crecer en conocimiento y que le permitamos al Espíritu Santo que grabe esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque quedó claro este estudio. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el sellador y el sello lo encontramos en tu santa ley, y que eso tiene que ver con tu carácter, el carácter de sus hijos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque crecimos en conocimiento y todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material para que este ministerio pueda crecer y así podamos estar subiendo material sólido y profundo en este canal. Dios nos bendiga. Amén.